Pues muy buenas noches a todos, muchas gracias por su presencia, gracias por acompañarnos. Es un placer que nos acompañe el autor para platicar sobre su obra. Vamos a estar platicando sobre esta novela que se llama La mujer inexistente, de Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Estoy como gallina recién comprada, feliz. A mí el norte me gusta muchísimo. Mi maestro Daniel Sada es del norte, era de Coahuila. Mi primera presentación fue en Chihuahua, pero presentar en Monclova me pone muy feliz. Gracias. No, qué bueno. Nosotros nos da también muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación y que estés por acá. Vamos a estar platicando de esta novela que la verdad me encantó. Está buenísima y creo que da mucho de qué hablar, porque ahorita les vamos a ir comentando un poquito para que se vayan intrigando y se la lleven a su casa, porque de verdad que vale mucho la pena. Tienes muchos aspectos que platicar, todos los personajes van diciendo cosas muy interesantes sobre el mundo de la literatura, porque la novela de esto habla de una escritora que tiene el deseo, como muchos tenemos, ¿no? de ser publicados, de destacar entre todos los autores que se publican actualmente o se autopublican, y vamos viendo cómo la frustración, el desánimo llega a su vida y es muy difícil, y ella habla sobre muchas cosas que quisiera comentar ahorita algunas, pero antes me gustaría que nos platicaras un poquito cómo inicias tú como escritor y que nos cuentes sobre esa novela que a los 14 años te destrozó tu mamá. A mí, eso es sí es cierto, pero es un mito, y lo cual mi mamá me ha criticado muchísimo. Yo, empecé a leer por ellos, por mis papás, me gustaba bastante leer, y de repente en algún momento, sí, a los 14, 15 años, no lo tengo registrado, pero fue en esa edad, se me ocurrió así de la nada empezar una novela de ciencia ficción. No sé por qué novela, no sé por qué ciencia ficción. En ese momento yo no escribía ciencia ficción, la había leído, y de repente empiezo, llevo 14 páginas a mano, me siento fuerte, me siento ya como un escritor de alguna forma de los que tenía mi mamá en el librero. Llego con ella, se lo doy, y no sé, mi mamá es psicóloga, entonces no sé si tenía un plan con maña, no sé si era un mal día, no sé si realmente era una porquería, probablemente sí. Me lo regresa y me dice, te falta mucho, todavía te falta mucho. Entonces, bueno, ya después de mucho tiempo yo dije, a los 14 años, que le digan eso a un niño, tu mamá, aparte. Y mi mamá, pues obviamente me destruyó completamente, y lo lógico era que yo no volviera a escribir jamás, ¿no? Que me volviera futbolista y ahorita, o pitcher de los Yankees, y ahorita estuviera echando la pelota en la Serie Mundial, ¿no? Pero pasó mucho tiempo, 14, 15, algo así, y quizá a los 20 años era irrenunciable, tenía que volver a intentarlo, y lo volví a intentar. Pasó mucho tiempo, empecé a escribir, me metí a talleres literarios durante mucho tiempo, y en el 99, Daniel Sada, este autor nació en Sacramento, Coahuila, llegó a Puebla, estuvo ahí de alguna forma unos 6 años, fracasé 3 novelas, o sea, no funcionaban, y la última fue Rabia, mi primera novela, que la habré terminado en el 2006, se publica en el 2008, imagínense el poblano de Cholula, de 29 años, que de repente publican una de las grandes editoriales de la lengua española. Me sentía doblemente como gallina recién comprada en Puebla, obviamente, y en alguna entrevista se me ocurre decirlo. Yo lo dije como suerte de homenaje, o mi mamá, es decir, como para darle un homenaje de que es por ella que soy escritor, porque no me mató, sigo aquí, y entonces lo digo, ella lo ve y ¡pum! Oye, Jaime, es que yo no me acordaba de esa tarde, yo no supe por qué lo hice, perdón. Me pide perdón, le digo, mamá, no me pidas perdón, o sea, no, eres mi mamá, no importa, no hay ningún problema, porque además había una cosa que también la gente le había dicho a ella, mis abuelitos y todo esto. Mi primera novela es de un personaje que se llama Foster, que tiene más o menos la edad que yo tenía, está en primera persona, tiene su esposa, tiene muchas amantes virtuales y reales, y decide ir al Wrigley Field a ver a los cachorros, para empezar a terminar a todas sus esposas, todas sus amantes. Curiosamente, la mamá de Foster vive en McHenry, Illinois, muy cerca de Chicago, y el personaje empieza a hablar muy mal de su mamá.
muy mal. Habla de esto, de lo otro, están separados sus papás, es una crítica total de la maternidad, y de repente ella lo lee. Y entonces piensa que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, le expliqué que no tiene nada que ver conmigo, que mis novelas sí son yo, pero no es mi experiencia ni lo que yo pienso, que es una ficcionalización de todo lo que hacemos. Y de repente recuerdo, y no se lo dije, pero lo dije en una entrevista, que el momento de meter a la mamá de Foster y pensar que mi mamá se pudiera molestar o no, es el momento a los 26, 27 años en que realmente me hice escritor. Yo me acuerdo que estaba en mi casa, en la madrugada, escribiendo. Foster tenía que hacer eso, tenía que decir eso, y en ese momento la alerta estuvo y dijo, no escribas eso. Primera persona, un tipo parecido a ti. Bueno, yo no engañaba a mi mujer, o sea, no, pero bueno, parecido por la edad mexicana y todo esto. Habla de su mamá, que como tu mamá vive en McHenry, Illinois, no lo hagas, pero lo tuve que hacer, porque Foster lo quería, ¿no? Lo hago, termino la novela, les gusta mucho, y de alguna forma fue esta cosa, la gran como venganza poética que ella pensó mi mamá, que yo me estaba vengando de ella, fue como mi gran acierto como escritor. Obviamente no se enojó y nos queremos y todo esto, pero sí es muy raro como lo que dices sin pensar en una tarde provoca que tu hijo mucho tiempo después reincide en la escritura. Probablemente, y uno no va a saber esto, si esa vez hubiera dicho, mi vida, escribes muy bien y está muy bonito todo, yo me hubiera sentido muy bien y hubiera sido un pésimo escritor. Bueno, a ver, soy escritor, no sé si soy pésimo o bueno, pero soy escritor, eso sí estoy seguro. Entonces yo no sé si esa tarde me hizo ser realmente escritor. Lo que sí sé es que esa fuerza me hizo mucho tiempo después decidir que a pesar de todo lo que tuviera que escribir, lo tenía que escribir si realmente quería ser escritor, ¿no? Entonces de alguna forma esa es como la síntesis de mi adolescencia, infancia, y todo está conectado en mi vida, es trágico. Claro, sí, puede que sí te hagan más daño diciéndote, ay sí, qué talentoso eres y eres el más grande poeta, y no es cierto. Puede ser, sí. Puede ser cierto. Sí, sí. Pues por ahí me hice escritor, por eso fue, ¿no? Como ese, yo me hice escritor de alguna forma, esto siempre lo he repetido, por ser lector. Uno siempre es lector antes, y de repente estás inconforme con dos cosas. Con que Dostoyevsky no escribe como tú quieres que escribe, es decir, Raskolnikov no hace lo que tú quieres que haga, o Robinson Crusoe no hace lo que tú quieres que haga, y tu vida no es lo que tú deseas. Entonces, de alguna forma, mezclas esas dos cosas y ¡pum!, tienes una novela. Entonces, de alguna forma, la escritura es la insatisfacción. Si yo fuera una persona satisfecha, no escribiría, estaría como jugando una serie mundial. Y luego en esta novela les platicaba que es sobre una escritora llamada Beatriz Mella, y ella toda su vida ha estado buscando, afanada por lograr esto. Y en alguna entrevista te escuché decir que esta novela venía gestándose contigo 10 años atrás y la acabas de publicar ahora. ¿Cómo surge en ti esta historia? Yo creo que tiene que ver, uno llega a los 40, voy a empezar a dar mi charla a los 40, y bueno, te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Mi hijo tiene 4 años, yo pienso que, bueno, ya no soy un niño, ese tipo de cosas, y de repente creo que nunca había escrito sobre escritores, aunque yo llevo mucho tiempo queriendo ser escritor, desde los 16, 17 años yo vi la vida de los escritores, pero nunca había escrito sobre ellos. Es habitual en la literatura un primer cuento sobre los escritores, porque es lo que hacemos. Mi maestra me destruyó mi primer cuento, voy y corro y escribo de eso, ¿no? Amo mucho a alguien y entonces le escribo una novela y todo sale ahí, todo lo quieres como registrar. Entonces, de alguna forma, es muy común en las primeras etapas cuentos o novelas sobre escritores. Quizá yo me gustaba tanto y lo sentía tan familiar el asunto de los escritores que casi nunca escribes de lo que más amas o de lo que más conoces, porque es escribir de ti mismo, ¿no? Y habitualmente escribir de ti mismo, sobre todo novela, da mucho miedo. Entonces, de alguna forma, las 3 primeras novelas, la primera que habla sobre la soledad de internet, la segunda que habla sobre la fama y la música y los grupos de rock, y la tercera que habla sobre la burocracia y el poder, era como un afán de alejarme de mi gran tema, del tema que más hago y que más he practicado, el que más he vivido siendo. No en esta pose de escritor, ¿no?
pero sí acepto que ser escritor es una especie de enfermedad incurable, ¿no? Es decir, yo estoy todo el tiempo insatisfecho, pensando cosas, me imagino que la gente hace cosas no por lo que hace, sino por lo que yo pienso que hace, y pienso, o sea, es decir, te llenas muchísimo el cerebro haciendo eso, y de alguna forma era una renuncia a todo esto. Llegan los 40, o bueno, los 38, porque la escribí a los 38, 39 más o menos, y era como, no un ajuste de cuentas, pero era como una mayoría de edad de escritor. Es decir, ahora sí, ahora voy a escribir de nosotros. De alguna forma, este escribir de nosotros era escribir de ustedes, de los lectores, porque de alguna forma también lo que representó esta madurez es que los escritores nos la pasamos presentando nuestros libros, hablando de nosotros, hablando de que a mí me duele, hablando de que a mí me dejaron, hablando de que a mí. Siempre es un asunto del yo, la escritura. Y creo que ese asunto del yo en la historia de la literatura, no solamente mexicana, ha hecho una división entre los lectores y nosotros. Porque yo no escucho lo que quieren ustedes y lo escribo, sino que yo me escucho mis fantasmas y yo lo escribo. Entonces, La mujer inexistente, en primer lugar, es un puente entre los lectores y nosotros. Porque el narrador que elegí no es un escritor, no es un crítico, no es un periodista, no es alguien que sepa de literatura, es alguien que lee y que le gusta leer y que le emociona leer. Entonces, este escritor, que es un escritor anónimo, que tiene como 27 años, siempre, a veces sí, a veces no, que es como arquitecto, pero trabaja dando masajes en una playa, siempre es una persona como anónima, no tiene nombre. Conoce a una escritora, a Beatriz Mella, la persona que dices, y de repente empieza a verla. Ah, la escritora, encuentra sus libros, se sorprende mucho y decide indagar en eso, pero indaga con una cierta pureza inocente, no como indagamos los escritores cuando yo conozco un libro y digo, ah, ya sé más o menos por dónde es. No, es cuando un lector llega a una librería, ay, me gusta la portada, me gusta lo que dice, lo empiezo y no tengo que publicar una reseña sobre esto, solo tengo que disfrutarlo. Entonces, con ese filtro escribí la novela y de alguna forma, por eso digo que fue un aprendizaje de madurez. Mi gran tema con una voz que no es mía, con una voz que más bien es de los lectores. Entonces, cuando un lector llega aquí, comunica lo que me dices al principio, ¿no? No revelo grandes nociones sobre la literatura, revelo grandes nociones sobre un lector descubriendo la literatura, que no es otra cosa que historias entre nosotros, lo que nos duele, lo que nos sana, lo existencial, la condición humana, ¿no? Es decir, ¿qué me duele? Ah, al escritor también le duele, por eso escribe. Entonces, de alguna forma, esta suerte de madurez, si existe a los 40 años, fue el resultado de La mujer inexistente, ¿no? Este aprendizaje de decir, a ver, quizá mi voz no es tan importante como la voz de un lector, que es mucho más inocente que yo, pero con eso, creo yo, mucho más sabio. Pero sí compartes cosas que a lo mejor los lectores podemos ignorar acerca de cómo se siente un escritor al momento de escribir, al momento de exponerse, porque escribir eso es, exponerte delante de la gente y que aunque no escribas de ti mismo, te conozcan y sepan lo que sientes en lo profundo. Y hay una parte que a mí se me hizo tan curiosa porque Beatriz, que es la escritora, en un punto de la novela, que no es spoiler, se cambia el nombre a Milena por una situación que no les vamos a contar, Milena Betancourt. Y ella dice que, bueno, cuenta el narrador que Milena vino al mundo a los 36 años con la publicación de su primer libro. O sea, eso se me hizo súper fuerte porque cuánto significaba para ella el lograr ese sueño que ella tenía. Entonces yo te quiero preguntar a ti, Jaime, ¿a qué edad viniste al mundo y con qué acontecimiento? Sobre eso es muy interesante, pero la novela, regresándome un poquito, mi novela es como una escopeta que tiene dos cartuchos. Un cartucho de inocencia, lo que acabo de contar, pero también el blanco al que le dispara la escopeta es el medio literario, la feria del libro, los críticos, los periodistas, ese mundo que habitualmente un lector no conoce, porque habitualmente conoce el libro y nos conoce a nosotros en la charla, pero de repente dice, oye, ¿cómo es un escritor? ¿Cómo es una feria del libro? ¿Cómo es el mundillo literario? Lo reviso, le paso una radiografía, pero a través de una mirada como vital, ¿no? Entonces, de alguna forma, por eso, aunque es la mirada como tranquila, sí revelo como grandes misterios o chismes del mundo literario, ¿no? Mucha gente ha dicho que es un gran chismerío del mundo literario, sí, pero eso no es todo también, ¿no?
¿Cuándo nació el mundo literario? Yo creo que con rabia. Y más que con la publicación, que sí se siente padre recibir tu caja de ejemplares y ver tu foto y todo esto, en el momento de lo que conté hace rato, de aceptar que tenía que contar lo que tenía que contar. Siempre he contado esto y mucha gente se enoja y además ya me cansé porque la persona con la que la cuento es mi gran amiga ahorita. Yo en el 2006 pensaba que la vida, que la literatura estaba sobre la vida. Entonces me dediqué durante mucho tiempo a escribir, a conseguir una novela, a escribir y publicar, no necesariamente en Alfaguara, sino escribir. Yo quería ser escritor. Y en ese sentido, yo tenía una relación en ese momento, teníamos una casa, 2 coches, perro, o sea, ya una vida. A los 24 nos adelantamos bastante. Y de repente, esto ya digo, cuando lo cuento aquí ya no lloro, antes lloraba, pero de repente el día que Alfaguara me manda mi caja de ejemplares de Rabia, en que digo, qué bien, ya soy escritor, llega mi mujer y me dice, oye Jaime, pues está muy bien tu libro, pero ya no te amo, ya me voy. Entonces, esta cosa es como el gran fracaso y el gran triunfo al mismo tiempo. Ese año fue un ambivalente porque lo disfruté todo como escritor, pero en mi casa solo, ¿no? Entonces, ya ahorita me da mucha risa y mi amiga se enoja mucho cuando vuelvo a contarlo, pero le digo, bueno, pues tú te fuiste, pues déjame contarlo tantito. Yo estuve un año sufriendo en mi novela Aquí a cuestas. Entonces, creo que esas dos cosas, la decisión de escribir lo que tenía que escribir y afrontar la noción de que la vida nunca está más allá que la literatura, que es mucho más importante vivir, que es mucho más importante leer, que es mucho más importante los problemas de alguna forma de nosotros y ver el béisbol que la literatura por sí mismo, ¿no? Porque la literatura por sí mismo ya en muchos casos ha dejado de ser esta conversación, que es lo que es la literatura, y ha sido algo que solo se encuentra en las bibliotecas, en las universidades especializadas, y que el gran público no tiene acceso, ¿no? Sale un buen libro, un nuevo libro, se sale en una librería y la gente dice, ¿lo compro o no lo compro? Si entro a una librería, la gente me va a juzgar si no elijo el libro que quieren que elija. Ese tipo de cosas no tendría que ser, ¿no? Es decir, que la gente lea que lo que quiera leer. Entonces, creo que tiene que ver también por ahí, ¿no? Por la clase de escritor que he sido, de lector, el libro, y por ahí más o menos. Ya dije otra cosa que no tenía que decir, pero bueno. Pero uno como lector, o sea, ves el libro y no te imaginas todo lo que hay detrás, toda la lucha, incluso esta mafia literaria que llegas a mencionar un poquito en las editoriales, cosa que nosotros ni nos imaginamos. Sí. Y por ejemplo, con tu novela Rabia, como platicas, que fue publicada en el 2008, te escuché también decir que te rechazaron 10 editoriales antes. Sí, claro. Entonces, yo te quiero preguntar si en algún momento pensaste en desistir, claro, tal vez como Milena, de sentirte esto no va a suceder. Por supuesto, ¿no? Es decir, lo dije hace rato en una entrevista, la gran condición del escritor es el fracaso. O sea, nacemos fracasando porque es imposible que pases la historia y la imagen que traes en la cabeza al papel, es imposible. El hecho de la imagen a la palabra es una cosa imposible y por eso lo seguimos intentando. Si algún escritor contara la historia que tiene que contar como se le ocurrió, dejaría de escribir. ¿Para qué? Pero no ocurre, entonces lo tenemos que seguir haciendo. Por supuesto que al menos una vez iba a desistir y ya me iba a dedicar a otra cosa y yo pensaba que iba a ser muy feliz. Con Daniel Sada en este taller ya les dije que les adelanté que trabajé 2 novelas, no funcionaba, la sustancia no funcionaba. Una de las cosas sabias de Daniel Sada es que trabajamos un año, todo el tiempo iba llevando capítulos, me decía cosas bien, mal, y el último día, por así decirlo, del ciclo, ya cuando nos íbamos a ir a diciembre o algo así, o terminaba la novela, se la daba, engargolada, 200 páginas, se la llevaba, regresaba de México, y las 2 primeras veces me dijo, esta no. Como ya me había dicho durante todo el año, ¿por qué no? Yo ya no le dije, oye Daniel, ¿pero estás seguro? Creo que sí está bien, no. Él me dijo, ya no. ¿A qué se refería? A que la sustancia estaba mal. Aunque yo podía pasarme 10 años corrigiéndola y no iba a pasar nada. Entonces, de alguna forma, fue un aprendizaje, otro aprendizaje, y me acuerdo que el tercer aprendizaje, con una novela más corta,
era un sábado, no, era un viernes. Entonces la llevé, el arranque de la nueva novela, y me dijo, desde el principio no funciona nada. No funciona el narrador, lo que estás contando, suena hueco, está mal. Entonces de repente me entró de alguna forma una crisis porque yo llevaba 4 años intentándolo, todo el tiempo, y no funcionaba, y yo dije, no va a funcionar. Y me acuerdo, esto también lo he contado y porque ya lo tengo tan metido en la mente, salí con esta novia que tenía, nos fuimos a unas hamburguesas. Yo tenía un papel en la mano, o sea, el papel que te dan para pasar en tu turno, y yo dije, se acabó. O sea, ¿para qué insistir? ¿Para qué otra vez más? ¿Para qué más dolor? ¿Para qué 4 años más de algo que a lo mejor no tengo? No soy escritor, no tengo calidad, no tengo nada que decir, ¿no? Entonces estaba así, a punto de caerme, me acuerdo que se cayó una gota de lágrima, se le cayó el papel y ya era, no era 78, era 79 o algo así. Y en ese momento sonó el timbre de las hamburguesas y me despertó. Entonces, bueno, ya fui por la hamburguesa, comí y dije, una vez más, ya, una vez más, se acabó. Si no lo hago una vez, se acabó y me retiro y ya no sufro. Entonces, ese viernes me fui a la casa, cenamos, me encerré en mi estudio, prendí la computadora, como nunca había hecho, porque siempre había planeado mis novelas, había hecho escaletas, sabía dónde ir, sabía los personajes, sabía todas las novelas y fracasaban. Esta vez abrí la computadora, tenía la página en blanco y la primera línea que hice fue no sé bien. Si ustedes ven la primera línea de mi primera novela, Rabia, es no sé bien. Entonces escribí no sé bien y de repente tuve una intuición, empecé, puse otra línea, y de repente ya había contado 15 páginas de la nada, con la aceptación de que no sabía, es decir, no sé bien. Entonces de repente ya al otro día, el sábado, saco mis fotocopias diciendo, bueno, ya, que me digas nada y si no, adiós. Llego y les gustó a todos. A ver, no me aplaudieron, no somos película de Hollywood, pero sí es como, oye, ¿de dónde sacaste eso? ¿Cuánto tiempo lo tienes planeado? ¿Qué pasó? No sé qué. Dije, no sé, lo escribí ayer y ya, funcionó. Así fue todo el año, altas y bajas, pero al final terminé el manuscrito y funcionaba, ¿no? Obviamente el gran triunfo de un novelista es terminar un manuscrito y luego viene el otro fracaso, que es que 8 editoriales me rechazaron una tras otra, hasta que Alfaguara y el Fondo de Cultura Económica me aceptaron Rabia la misma semana, fue curioso. Acepté por Alfaguara y de repente es curiosísimo porque muchos críticos literarios han pensado que el no sé bien tiene connotaciones existenciales y místicas. Hubo una reseña en Letras Libres de Rafael Lemos y dijo, Jaime, ¿por qué puso no sé bien? Posiblemente está llevándonos a la literatura posmoderna y bla, 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 bla. No sabía qué iba a ser, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, está marcado los 2 grandes fracasos. Yo no iba a fracasar con lo de las editoriales porque estaba seguro que, aunque me tardara 10 años, en algún lugar lo iban a meter, ¿no? Yo con esto he sido muy franco con los... Por eso incluso me burlo mucho del medio literario y de la mafia en la novela, porque hay una sola respuesta contra la mafia. Hay una sola receta que triunfa siempre, que es escribir lo mejor que puedas de la manera más diáfana que puedas. Si alguien que tiene cualquier cosa que decir escribe eso de la manera más clara para llegar con el lector, alguien te va a publicar. No importa si como Kafka, 50 o 30 años después, o como nosotros, que es un editor te toma la novela y la publica. Siempre en mis talleres literarios, los alumnos, lo primero que me preguntan, porque publico en Alfaguara, es ¿cómo publican en Alfaguara? Siempre, o sea, ni siquiera han escrito una novela y quieren presentarme esto, y digo, escribe el mejor libro que puedas escribir, ¿no? Eso se dice fácil, pero es dificilísimo escribir el mejor libro, porque tiene que ver con la honestidad. Un novelista tarda 1 año, 2 años, Margarita Yourcenar tardó 30 años escribiendo su novela, Memorias de Adriano, y una de las consecuencias es que pasas demasiado tiempo viéndote al espejo y diciéndote cosas que no quieres escuchar para que otro lector las lea. Entonces de alguna forma se vuelve muy difícil y te empieza a mentir. Empieza a mentir, y cuando mientes sale un libro mediocre y nadie te lo publica. Entonces de alguna forma
esta novela o las novelas que se publican, que tienen algunos lectores, son asuntos sinceros sobre una parte de mí, ¿no? Entonces creo que en la parte de la publicación nunca me preocupó tanto, pero en la parte de la escritura estuve a punto de, pues, ¿qué? Volverme, no sé qué me hubiera vuelto, porque aparte no soy muy bueno para nada, entonces pues solo me salen los libros, entonces hubiera terminado muy mal. Sí, qué bueno que me salió esa novela. Y en la vida de Milena, que ella sufría también por esto, porque tenía este deseo frustrado, que pasaban los años y parecía que sabía enseñar cómo hacerlo, pero no sabía cómo aplicarlo en su propia carrera. ¿Y tú qué opinas cuál era el peor camino o qué habría sido peor o qué es peor para un escritor, la indiferencia o el fracaso? Digo, la gran pregunta está puesta también en la novela, porque en la novela yo uso dos tipos de escritor. El gran fracaso, que es Milena Betancourt, una autora que nadie pela, que tiene un libro que nadie pela, que no tiene lectores, que no tiene fama, que ha hecho todo bien, pero le sale mal. Y del otro lado, Bert Bundstra, que es su esposo, al que tiene luego una bronca después, que tiene un premio Cervantes. El premio Cervantes es el premio más importante de las letras hispanas. Tiene una obra, todo el mundo lo conoce, pero tiene Alzheimer, y una especie de Alzheimer selectivo en que olvida toda su obra. Entonces el tipo es como el loco o el premio Cervantes que invito a la feria o al cóctel porque me da presencia, pero no me entiende y ya es un escritor inútil de alguna forma. Entonces enfrenté esos dos tipos de triunfo y fracaso al mismo tiempo, y me pareció que era lo mismo. Es decir, me pareció que el gran triunfo, al menos en circuitos tan raros como el medio literario, era lo mismo que el gran fracaso. Y de alguna forma lo que entendí después, y que lo entendí gracias a Milena, es que quien se afana demasiado en publicar, quien se afana demasiado en que nadie te pele, en que se afana demasiado en algo que es incontrolable, que no depende de ti, termina escribiendo malos libros, sobre todo frustrándose y muriéndose como un perro atropellado como Milena Betancourt, ¿no? Es decir, en la escritura, como supongo que en muchos otros oficios, es terrible que no siempre ganan los buenos, o no siempre ganan quienes 30 años se dedican a algo, ¿no? Hay variaciones sociológicas del mundo, un temblor, una guerra, cosas económicas, el azar, un divorcio, un hijo, un cóctel, una hamburguesa que no te comiste. Hay muchas variantes en que puedes terminar o no terminar. A mis alumnos les digo lo mismo, es decir, tú puedes escribir tu libro, ok, nada te garantiza que un editor te lo va a publicar o que vayas a ganar un premio, pero tienes que escribirlo. El editor o el premio te lo publican, te leen, y nada te garantiza que en 20 años te olviden. Entonces, de alguna forma, la escritura es un riesgo, es entrar al abismo. Y entonces ellos dos, Milena Betancourt y Bert Bundstra, confiaron demasiado en algo que no hay que confiar, que es el aspecto extraliterario. Es decir, quien escribe para salir en una portada de un suplemento, quien escribe para salir en tele, quien escribe para tener fans, lectores o ser conocido, está destinado desde ya, aunque gane el Nobel, a perder. Y quien escriba en su casa, sea publicado, no sea publicado, pero esté revelando algo de sí mismo y de la condición humana, no sé si gane, porque esa es la bronca, o sea, no sé si gane, pero algo va a tener, ¿no? Algo se va a acercar a la vida. Entonces, esta gran disyuntiva que me preocupa mucho, o me preocupa mucho más antes que ahora, están mezclados, y lo que hago es que los dos se juntan, eclosionan, y es una gran bomba atómica, ¿no? La novela básicamente se trata de un escándalo literario que no revelaremos, que es el gran escándalo del medio literario mexicano, que no ha pasado otro así, pero que es pues casi culpa de los dos. Ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, la paradoja de la novela es que la única cosa que tenían que decidir, que podían decidir, la decidieron mal. Y todo lo que hicieron, que tenían que hacer, como nos dicen que tenemos que hacerlo, ser paciente, leer buenos libros, leer mucho, escribir bien, lo hacen y fracasan. Entonces, pues es la gran contradicción de que si tomas el camino del éxito literariamente y en un medio literario, probablemente fracasas. Si solo escribes algo, probablemente tampoco triunfes, pero al menos va a estar divertido un rato. Y Bert dice en una
una parte del libro que el talento se debe de ver desde las primeras obras del autor. ¿Y tú crees que esto es cierto? ¿Que el talento debe aflorar desde el principio o es algo que se va construyendo con el tiempo? Yo creo que sí, digamos, hay muchas teorías en esto, es decir, están las teorías hasta más como anatómicas o científicas en las que afirman con estudios que el arte o la propensión al arte es una enfermedad del cerebro. Es decir, que el cerebro tiene fisuras nanométricas, o sea, imperceptibles, así, en que mayor esté dañado tu cerebro, tienes una propensión a ser un genio. Y entre más sano esté tu cerebro, tienes más propensión a ser una persona feliz. Esto me hace que Mozart tenga un cerebro dañadísimo, y alguien que es feliz y no quiere escribir ni se le ocurre, que vive yendo al parque y está muy contento, tiene un cerebro muy, muy sano, ¿no? Esto de alguna forma, de una manera científica, es como una de sus explicaciones, ¿no? Pero bueno, puede haber muchísimas otras. Me perdí por esta cosa científica, por eso no debo hablar de las cosas científicas. Ya, la otra es de alguna forma lo que decía Vermustra, ¿no? Yo sí creo, entre otras muchas explicaciones, que el asunto de escribir, quizá también la música, quizá la pintura, no es que se te dé o no se te dé, pero alguien que no pueda ver el mundo al otro, por más esfuerzo que haga trabajándose, no va a tener nada, ¿no? Entonces, de alguna forma están como estos ejemplos en que hay alguien que es un pésimo escritor, es decir, acentúa mal, tiene errores ortográficos, no tiene ritmo, no tiene oído, no tiene nada, y lo que cuenta es deslumbrante. Y ejemplos en que el texto es maravilloso, sus acentos, es de un doctor, es todo perfecto, y lo que cuenta es aburridísimo. Entonces, de alguna forma, sí creo que en los primeros textos lo que se ve es la mirada, y que creo que la mirada es lo que construye a los escritores. Yo puedo tener, y he tenido alumnos brillantísimos, incluso, a ver, por poner un ejemplo cercano, en el taller con Daniel Sada, éramos quizá 15 alumnos, y 5 eran brillantísimos. Yo era como de tabla media para abajo, ¿no? Es decir, pues, el que andaba por ahí tenía muchas menos lecturas que ellos, pero de repente al final ellos escribían arranques maravillosos. Entonces 15 páginas maravillosas, pero no podían terminarlas, y otras 15 páginas maravillosas y no podían terminarlas. Y de repente Isaí, Carlos Ríos, Eduardo Montañer y yo, que fuimos los que terminamos el taller con novela publicada, hacíamos la chamba, pum, 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 y fuimos los que terminamos de alguna forma. Entonces creo que lo que se ve, y el talento, si es que eso existe, es la mirada. Es que tú revises los primeros textos y digas, él está viendo algo que yo no puedo ver, que nadie puede ver, y que es muy peculiar. Creo que lo que hay que pulir es esa mirada, y lo que hay que, digamos, a mí me gustan los escritores que ven cosas que yo no puedo ver, que aun cuando me cambie de religión, me cambie de país, aun cuando lea todo el mundo, aun cuando lea, tenga un doctorado, no voy a poder ver, y ellos me lo revelan, ¿no? Entonces creo que eso sí se ve desde el principio. Que luego se hagan más fuertes narrativamente, que luego se hagan mejores, que tengan mejor oído, que publiquen mejor, que escriban mejor o no, a mí me parece irrelevante, en el sentido de que si no tienen la observación, la mirada, no va a pasar nada. Entonces, por eso sí creo, de alguna forma, lo que dice Vermustra, que el talento se ve desde el principio, y si no hay nada. Que yo también creo otra cosa, nos han enseñado a los escritores, sobre todo a los novelistas, que hay que escribir todos los días. Es decir, tú entras a un taller y dicen todos los días, para que tengas oficio todos los días. Y entonces lo que pasa es que vamos como jóvenes aprendices, abrimos la computadora y nos forzamos a escribir, y de repente hay entrevistas de escritores que dicen, a mí me cuesta mucho trabajo escribir y es dificilísimo escribir. Alguien, me parece que Norman Mailer, tenía una respuesta facilísima: si te cuesta mucho trabajo escribir, deja de escribir, porque probablemente no seas escritor. Es decir, si a un tenista le cuesta mucho trabajo, a Roger Federer le cuesta mucho trabajo, posiblemente seas basquetbolista, porque te estás forzando. Entonces, a ver, la escritura sí es un acto muy difícil, es disciplina, estar ahí, todo eso, pero siempre tenemos una suerte de facilidad, y yo no creo en esta cosa de
de impulsarse y forzar la máquina si no tienes nada que decir. Y lo que dije, posiblemente no tengas eso, ¿no? Porque si no tienes el ojo, ¿de qué quieres escribir? ¿Qué ves distinto a mí? No, es que yo tengo una historia de unos bomberos que fueron a rescatar algo a Japón. Ajá, ¿y luego? ¿Qué más? Yo he visto 5 de esas. ¿Qué viste distinto a Faulkner, a García Márquez, a Saramago? Ah, vi esto. Ok, escríbelo. Es que no me sale. Bueno, entonces afina las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, yo a veces coincido en muchas cosas que Ver Bustra dice, en otras no, pero en esta sí. Y me parece buenísimo que, hablando de esto, de la disciplina, porque sé que a los escritores les suelen preguntar mucho así como que qué manías tienes a la hora de escribir, o como qué ritual tienes, te sientas en tu escritorio y piensas, meditas, así. Y te escuché decir que tu disciplina fue tu paternidad, y me sentí tan identificada con eso. Entonces quisiera que nos platicaras. Porque más nos conocimos hace 2 años y más o menos estabas como yo estaba en ese momento. Mi hijo tiene 4 años, el tuyo 1, entonces, pero estaban como pensando eso, o en Twitter me dijiste, ¿no? Sí. Yo era un autor muy neurótico, muy paranoico, yo vivía solo, entonces yo para escribir una novela necesitaba al menos 24 horas para escribir una página. No porque escribiera todo el tiempo, pero yo tenía, no que tener trabajo después, tenía que empezar como a carburar, un cafecito, prendía la computadora, necesitaba silencio, mis libros, una comodidad abismal, necesitaba estar bien vestido, bueno, vestido con un pants o algo así, algo cómodo, que nadie me molestara, un chorro de cosas. Escribí algunas cosas de manera tortuosa y de repente vivo con mi mujer en Cholula y de repente me dice, oye, tu estudio, no, eso bueno, pues sí, tu estudio lo voy a tomar yo porque tengo que hacer una chamba, entonces, ¿te podrías mover? Sí, mi amor, va. Entonces me salgo de mi estudio y entonces uso una mesa que está entre el estudio, que no tiene puertas, entre el estudio y la planta de abajo, y ya. Pasa el tiempo y me dice, oye, pues vamos a ser papás. Ah, perfecto, ¿no? Oye, pues ahora mi estudio lo tengo que sacar a donde tú trabajas porque mi estudio va a ser el cuarto del bebé. Perfecto. Me bajo, vamos como cambiando así, y yo escribí mucho tiempo en el comedor ahí escribiendo, porque bueno, ya estaba, todavía Dante no había llegado. De repente pues yo me estaba preparando, pensé que esos cambios geográficos iban a ser posible todo, y de repente, pum, nace Dante, obviamente destruye todo, destruye y lo redime, por supuesto, y dejo de leer y escribir un año, porque nosotros creemos en este asunto de la paternidad maternal compartida, entonces a ella le tocaba el turno de la mañana y a mí el de la noche, aun cuando yo tenía que ir a la oficina, pero yo llegaba destruido posiblemente, y de repente entiendo un concepto que todos los padres de familia entienden, que hay poco tiempo, ¿no? Entonces que tienes 1 hora y ya, porque hay que ir con los pañales, con esto, porque cualquier cosa. Entonces yo empecé a ir a dejarlo a su escuela y de repente tener que trabajar algo así y tenía 1 hora al día. Entonces ya no tenía todas las otras 23 horas para ponerme en mi posición de escritor. Tenía que salir de papá, de oficinista, de lo que sea, enseguida ponerme la corbata de escritor, sentarme y pum, acababa porque tenía que ir a otro lado, ¿no? Entonces esa fue la gran disciplina, porque he escrito mucho, muy rápido, muy bien, muy feliz haciendo eso. Y necesitaba como este cambio de la vida que me dijeron, oye, no, a ver, no se necesita escribir tanto tiempo como hacías, eso es neurosis, mejor aliviate. Entonces la paternidad alivió mi neurosis y me dio una disciplina increíble, ¿no? Entonces yo ahorita casi puedo escribir aquí terminando y escribo rápido porque sé que tengo 15 minutos y no tengo más, porque, digo, a ver, no es una clase de paternidad, pero uno entiende que las cosas se ponen serias, ¿no? Es decir, que no puedes decirle, oye, mijo, espérame tantito porque soy escritor, publico, entonces ya no chilles, o el pañal o lo que sea, no, es ahorita. Entonces esa exigencia me hizo entender que no es cierto toda la faramaya de ser escritor, no es cierto ese disfraz que nos ponemos. Me hizo entender eso, que no hace falta, pero que sí hace falta en el sentido de que da mucho miedo ponerte a escribir. O sea, da mucho miedo escribir, por lo mismo que dije, te enfrentas a ti mismo, a tus demonios, todo esto. Entonces te enfundas en el traje de escritor para evitar el momento de escribir. Yo ya, en retrospectiva, pienso y me acuerdo que todo ese ritual era para no sentarme a escribir.
o sea, que pase el tiempo, yo muy bien, leyendo todo eso, para no sentarme a hacer ese monstruo, ¿no? Ahora me enfrento al monstruo porque el miedo que da la paternidad, todos lo saben, de que se muera, de que pase cualquier cosa todo el tiempo aquí, es un monstruo mucho más fuerte que el miedo a escribir. Entonces, me he leído de una manera perfectamente, ¿no? Me dejó de sin escribir un año, pero bueno, no importa, pero ahorita ya no pasa nada, ¿no? Entonces sí, la paternidad fue eso. Yo creo que todos lo vivimos siendo escritores o no, porque solemos perder mucho el tiempo en cosas que ni te das cuenta, que crees que son necesarias y llega el bebé y sabes que tienes eso, 15 minutos, eso le sacas el jugo que no le sacabas antes. Y sí, lo que tuiteé hace unos días, una frase que me gustó mucho en el libro, que no me acuerdo si es frase de Berto o de Milena, pero hablan sobre que el escritor hace dos novelas al momento de escribir, la que termina con el punto final y la que empieza cuando el lector termina esa primera novela, y puede ser una o dos o tres o muchísimas otras versiones que a lo mejor tú ni cuenta te diste al momento de escribirlo, y el lector, como trae todo este antecedentes y todo este mundo que cada quien cargamos, leemos cada quien una historia diferente. Y quiero saber de qué manera eso te nutre como escritor al escuchar a tus lectores diferentes versiones de tu misma obra, y cuál ha sido como la más disparatada o la más alejada de la que tú hiciste. Digamos, esta es una idea de alguna forma, a ver, no vieja, pero sí trabajada por Roland Barthes y varios semióticos, en el sentido de que el lector hace el 50% de la obra, ¿no? Y a diferencia del cine, por eso la literatura está un paso más allá del cine. En el cine nos lo dan todo, todos nos sentamos y lo vemos. En el libro no, si ustedes compran el libro, el 50% de la chamba es suya y yo tendría que darles las regalías del 50%, porque yo no les doy todo. Cada uno de los personajes de Milena Betancourt, ahorita incluso cuando la mencionamos, cada uno tiene un referente, ¿no? Entonces, bueno, eso lo he aprendido desde hace mucho tiempo, y aquí fue una forma de decirlo. Yo desde la primera novela me di cuenta de que la gente o los lectores leen un libro distintísimo del que tú estabas, ¿no? Rabia fue una novela muy curiosa porque fue mi primera novela. La mitad de la gente la odió y la mitad de la gente la amó. Entonces yo decía, entonces, ¿cuál de las dos es? ¿La odian o la aman? ¿Es una porquería o es una muy buena novela? No sabía. Entonces decidí dejar de hacer caso, ¿no? Decidí confiar en mí, más o menos, y sobre todo en mis primeros lectores y en mi editor. Son otra forma de lectores, pero a diferencia de los lectores que no nos conocemos, son lectores de casa, lectores que conviven conmigo, que saben cómo escribo, saben cómo pienso, y van leyéndome de esa forma, me leen como si yo me leyera, pero siendo otros. Entonces, de alguna forma, yo no oigo como muchas lecturas, las disfruto mucho, pero ya no pongo mis esperanzas en lo que lean los lectores, porque sé que cada quien vivió algo distinto y va a leer algo completamente distinto, ¿no? Entonces, ya los escucho, me da mucho gusto, y lo que he aprendido es que me gusta más hablar con personas que no les gustaron mis libros que personas que les gustaron mis libros, porque habitualmente, si no les gustaron mis libros, me van a decir un par de situaciones que puedo mejorar en otro libro, o que no vieron lo que yo veía. Si les gustó el libro, habitualmente piensan como yo, o están de acuerdo conmigo, o les gustó lo mismo. Si no les gustó, están en desacuerdo conmigo y me interesa mucho la plática. A veces estamos en un café o algo así y alguien me dice, odié tu libro, dime más, ¿no? Entonces sí me gustó mucho eso. Eso siempre lo he tenido como desde Rabia. Con La mujer inexistente entendí una cosa mucho más grave, en el sentido de que ya les conté más o menos cómo se me ocurrió. Yo tenía que estar junto con los escritores, fue un viaje, se me ocurrió como toda la estructura, toda la trama, me senté a escribirla, y yo siempre pensé que la novela se trataba de un joven de 27 años que mentía sobre ser masajista o arquitecto, que conocía a una persona que le mentía sobre ser escritora o no, pero era como enigmática, que se hacían amigos un año, y que al morir ella encontraba sus diarios y yo los quemaba y trataba de escribirlos para revivirla. Esa es de alguna forma la trama, que se resuelve también en las primeras páginas. De eso trataba mi novela. Entonces yo me sentía muy cómodo en esta primera persona, que es un narrador testigo, que va contando desde el anonimato la historia. Esa era mi historia. Se la entrego a mi editor
al mes me habla, oye Jaime, me gustó mucho tu libro, qué padre, y me cuenta la vida de los escándalos de los escritores de Milena Betancourt. Le digo, oye, pero trata del chavo. Ah, y él era como una herramienta. Entonces ya cuando entendí eso, ni le peleé, escuché todo eso, incluso el título inicial de la novela tenía que ver más con mi idea que con la mujer inexistente que es Milena Betancourt. Entonces lo que aprendí es que si mi editor, que me conoce casi como nadie más, vio algo más, vio otra novela, posiblemente él tenga razón y yo no. Es decir, yo la escribí por una forma, porque de alguna forma también es muy distinto leerla como escritor que como lector. Yo como escritor la leí de una forma imaginándola y regresando, imaginándola y regresando, pero de una forma incompleta. Mi editor, que es un lector, la leyó de una forma completa y probablemente sí se trate de una mujer que fracasa y no de un joven que intenta desde el anonimato contar la historia de esa mujer que fracasa. Entonces, esta mirada, que son dos novelas, muchísimo y diametralmente casi dispuestas, distintas, porque son puntos de vista distintos, me hizo pensar que no me preocupo ya. Es decir, ya no me preocupo. De lo que sí me preocupo mucho es de la novela que estoy escribiendo ahorita, y no se la cuento casi a nadie ya, excepto a mis lectores, porque si no me van a decir 20 finales. Entonces, yo la tengo aquí, confío en que ese final sea el final, la aviento al mar y sé que me van a dar 20 finales más, pero que ya no es mi responsabilidad. Yo sí creo mucho en esto, por eso yo el asunto literario lo veo como un juego, porque siempre he confiado que el verdadero trabajo del escritor está en la escritura, en la soledad, antes del objeto. Cuando esto se vuelve objeto, les pertenece más a ustedes o a la cultura que a mí, porque ya es una cosa, es el hijo que se va a Dinamarca con una beca y que uno puede decir, oye, mijo, tienes que venir a recoger a tu mamá. No, papá, estoy en Dinamarca, espérame, ¿no? Así es la relación con el libro. Entonces, yo me la tomo muy tranquilo aquí, porque si alguien me dice cualquier cosa del libro, lo agradezco, pero es como si estuvieran hablando del libro de alguien más, ¿no? Yo sé que soy el que tengo que estar aquí presentado, porque aquí lleva mi nombre y de alguna forma soy responsable, pero íntimamente ya no me siento tan responsable, porque sé que la novela va a triunfar o va a fracasar o va a explicarse o no por ella misma, ¿no? Yo ya soy como el papá que pues va a correr a su hijo y dice, mi hijo, pues va usted solito, ¿no? Nada más que nos platicaras del proyecto que estás haciendo de Pies en la Tierra, de las 11 crónicas sobre los sismos. Ok. Digamos, todos saben que en el altiplano nos fue un poco mal el 7 de septiembre y el 19 de septiembre. Entonces, se formó un colectivo con unos 11 escritores que nos llamaron a hacer este proyecto, Pies en la Tierra. El título fue también igual de azaroso. Alguien decía uno, pero al final todos coincidimos, sí, Pies en la Tierra, ¿no? Uno, porque con los pies en la tierra sentimos el temblor, y otro porque los recursos del proyecto van a estar destinados a artesanos que perdieron muchas cosas durante el temblor. Entonces lo que vamos a hacer es que, o lo que estamos haciendo, es que 11 escritores estamos escribiendo crónicas casi en todo el país, es decir, en todo el país que fue afectado, de Chiapas, la Ciudad de México, Cholula, otros lugares de Puebla, y estamos recopilando o un testimonio, o muchos testimonios, o una crónica, porque son varias perspectivas sobre el día del temblor, o los días posteriores al día del temblor. Entonces es un proyecto que creo que sirve como memoria colectiva, porque pasaron cosas que necesitamos decirlas y decírselas como al mundo. Una de las cosas, no más raras de venir al norte, es que aquí no tiembla. Entonces, por ejemplo, venimos con el chofer y me decía, oye joven, ¿pero cómo es? Y le decía, mire señor, es como si estuviéramos aquí todos y todo se mueve así, y así, y así, aquí en este momento. O como si el suelo se volviera mar y se vieran las olas hacer así. Entonces, bueno, de entrada eso se ve. Dice, ¿en serio? Sí, así. Entonces, bueno, desde esas cosas experienciales que son inentendibles aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con los espacios, ¿no? Cuando venimos la próxima ciudad queda 6 horas, espérate, allá la próxima ciudad queda 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que creo que nos separan y son parte de nuestra idiosincrasia, pero cuando hablamos entre todos nos acercan.
esas diferencias creo que nos acercan. De eso se trata el proyecto, de contar como la idiosincrasia que vivimos allá, desde nuestras miradas del altiplano, desde que a nosotros nos han pasado muchas veces así, con un fin común que es ayudar a los artistas. El proyecto es Los Pies sobre la Tierra. En internet, tecleando esas palabras, pueden encontrar maneras de subsidiar de alguna forma el proyecto, porque lo que estamos haciendo es que ninguno de nosotros cobramos, pero el libro obviamente tiene que presentarse como objeto para que quede ahí de alguna forma, y cada persona que apoye el proyecto con la cantidad que sea, le dan una copia y es es como un patrocinador del proyecto, ¿no? Entonces tenemos creo que un mes más o 15 días más para juntar, no me acuerdo, 100,000 pesos, vamos muy bien, pero además de invitarlos como a colaborar, los invito a leer el libro para unirnos, ¿no? Para estrechar estos nexos, de decir, bueno, a ellos les pasó así, ellos se sienten así, quizá qué bueno que nunca lo sientan, pero se siente así, se siente muy feo, ¿no? Entonces por ahí va el proyecto. ¿Dónde se va a poder conseguir? Se va a poder, bueno, digamos, en Facebook hay una página que se llama Pies en la Tierra, en Twitter también, si uno pone Pies en la Tierra, sale ahí. En Google puedes poner Pies sobre la Tierra y sale como la página del proyecto. El asunto es que, por ejemplo, si yo coopero con no me acuerdo qué cantidad, a esa persona le dan un PDF y un ejemplar del libro. Entonces, los que entren ahí pueden tenerlo ahí. Y el libro se va a poner, supongo que a la venta por internet, en una página de internet, entonces también puedes como pagar, comprarlo después y te lo mandan. Lo mejor para esto es que si uno piensa tener el libro porque le interesa y comprarlo, lo compre antes, porque así ayuda a que se financie el proyecto, ¿no? Si lo compra después, bueno, también ayuda, por supuesto, pero en este momento como que estamos viéndolo en el horizonte, nos ayudaría más que lo hicieran antes. Y en Facebook es Pies en la Tierra, o Twitter Pies en la Tierra, y ahí va a salir la página y ahí están todas las instrucciones para seguirlo, ¿no? Incluso también dónde se va a distribuir después y todo, y cómo va a estar siendo. Para dejar el link en la caja de descripción para que a quien le interese, para que entre a checar el proyecto. Sí. Pues muchísimas gracias, jefe, por tu tiempo, por tu plática y por este libro que la verdad es que se disfruta de principio a fin. Se va como agua porque la lectura es súper ágil y el chisme también ayuda, el chisme literario ayuda para estar ahí intrigados todo el tiempo. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por la paciencia.